Muchas gracias. Compañeras y compañeros, en primer lugar quiero expresar toda mi solidaridad con este foro. Aunque no hubiera habido agresión, me sorprendió muy gratamente la manera como organizaron este foro, con pocos recursos económicos, mucha imaginación, mucho trabajo, y me sorprende más todavía la respuesta nacional e internacional que han tenido. Felicidades, compañeras y compañeros, por esto. Y ya que hubo la agresión, pues con más razón sientan mi solidaridad y la solidaridad de las organizaciones en que participo, el Frente Democrático Campesino. Ayer estuvo un compañero, Miguel Colunga, en los momentos más difíciles. Aquí estuvo con ustedes, estuvimos pendientes, la Red de Derechos Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, un organismo en formación. También les hacemos palpable nuestra solidaridad, compañeras y compañeros. Voy a tratar de ser lo menos aburrido posible, perdón. Voy a tratar de ser lo menos aburrido posible. Yo sé que muchos de ustedes no durmieron anoche. Ojalá aquellos que no durmieron pudieran encontrar una chancita de dormir ahorita. No me molestaría porque sé cómo están las cosas, pero voy a exponer algo que he estado reflexionando desde hace mucho tiempo. Le comentaba aquí al compañero Carlos Murillo, cuyas columnas leo muy frecuentemente, vamos mucho en consonancia como sociólogos que luego no nos interesa tanto la política formal, por más que luego hagamos incursiones ahí, pero creo que ver lo que está sucediendo desde un punto de vista más sociológico es muy importante. Yo le puedo titular a la presentación de ahora el calentamiento social, además del calentamiento global, el calentamiento social como un signo claro, no solamente de la crisis del capitalismo, sino una crisis del modelo civilizatorio, la crisis de la occidentalización del mundo. Primero voy a comenzar con unas reflexiones sobre la violencia. Algunas son tomadas de alguien que me inspira mucho, que es el teólogo Leonardo Boff, y otras de un sociólogo que es polaco, residido en Francia, que se llama Michel Wieborka, que creo que tienen mucho que decirnos aquí al respecto. Nos dice Boff: hay un hecho de una evidencia aplastante, la proliferación de la violencia en todos los ámbitos de la existencia humana. O sea, aquí en Juárez la estamos viviendo magnificada, sin embargo es un dato ya de la civilización planetaria, la proliferación y expansión de la violencia. Esta violencia contiene expresiones de criminalidad, de delincuencia, con un sentimiento, ojo, no una conciencia, pero sí un sentimiento de injusticia social, desconectada las más de las veces de una carga de conciencia social. Un sentimiento vago de injusticia social. Domina, a diferencia del movimiento obrero, un sentimiento de inutilidad social. El movimiento obrero es un movimiento generado en el conflicto, y aquí no hay conflicto. Hay un sentimiento de inutilidad social. El conflicto es generador, es estructurador de nuevas realidades el conflicto. Aquí no hay conflicto, es totalmente desestructurador el asunto. Un sentimiento de ser excluido e impedido de acceder a los valores de la sociedad. En el movimiento obrero hay una creciente conciencia de la importancia y del rol histórico del movimiento obrero. Aquí existe todo lo contrario, hay una devaluación de sí mismo al sentirse excluido tanto del consumo como del trabajo. Esto provoca un gran sentimiento de fracaso individual, de deterioro de la autoestima, un sentimiento, resentimiento, yo diría, de no ser reconocido. Este sentimiento fácilmente deviene en violencia.
Pero es una violencia infrapolítica, no es la violencia política revolucionaria, sino es una violencia infrapolítica. No busca el poder de Estado, sino busca acceder a la modernización, a los beneficios de la modernización, sobre todo el consumo, para fines individuales, así sea utilizando medios violentos. Una consecuencia de todo esto es que ante la privatización de la violencia de Estado a favor del crimen y la actividad económica de los criminales, el despojo de los ciudadanos es cada vez mayor y cada vez más impune. Esta violencia, pues, se manifiesta claramente, y aquí no tengo nada nuevo que decir, en la crisis de seguridad ciudadana que estamos viviendo. Y los hechos que estamos viendo, con el creciente poder y la creciente violencia del crimen organizado, nos habla ya de la existencia de dos órdenes. Lenin hablaba mucho de la generación de un poder paralelo al interior de la república burguesa o de la sociedad burguesa. Aquí tenemos ya dos órdenes, pero por desgracia igualmente perversos los dos. Un orden capitalista injusto y paralelamente a él surge el orden criminal, que no busca tanto el destruir el otro, sino estar aprovechándose del otro para sus objetivos criminales. Y se da a nivel mundial, a nivel planetario, se da la aparición del terror de una doble forma. Por un lado, en los países centrales, en los países europeos, en Estados Unidos, la principal forma del terrorismo es el terrorismo político. El terrorismo, sobre todo, de grupos que se sienten marginados, de grupos que se sienten excluidos del orden mundial, como son los grupos islámicos, pero esto se da sobre todo en los países centrales. Y en los países del sur predomina el terrorismo del narcotráfico, de los cárteles de la droga. Uno y otro, el político, buscan mantener como rehén al orden contrario, y para ello buscan apoderarse de la mente de las personas. El objetivo del terrorismo no es solamente afectar instalaciones o personas, sino es influir en la mente de las personas. Y un objetivo que de repente no tenemos en cuenta del terrorismo es que uno de los mayores enemigos del terrorismo es la participación ciudadana, es la organización popular. Por esto, los paramilitares en Colombia, por ejemplo, los paramilitares eliminaron a 5.000 cuadros de las organizaciones populares en los años de mayor violencia. El terrorismo iba dirigido también a los cuadros de las organizaciones populares. ¿Para qué? Para evitar el fortalecimiento de la sociedad civil. Porque una sociedad fortalecida, aunque no esté armada, tiene el arma de la razón, que puede ser más letal para los grupos terroristas. Tal vez sea el terrorismo, dice Leonardo Boff, tiene una frase muy fuerte, que aquí nosotros la resentiríamos mucho. Dice, tal vez sea el terrorismo la única guerra que los débiles pueden ganar en estos momentos. Ante la cerrazón total de opciones, la guerra terrorista, o sea, el terrorismo en forma de guerra, es la única guerra que los débiles y los de la periferia pueden ganar. Esta violencia multiforme, pues, que estamos viendo, para mí es lo que vengo a llamar el calentamiento social. Así como el calentamiento global es el producto acumulado de la emisión de gases de efecto invernadero, lo que estamos experimentando en estos días en Chihuahua y en general en México es un verdadero calentamiento social. Se origina en la acumulación de los impactos negativos de los diversos procesos sociales y de la interacción de sus efectos perversos. La violencia multiforme que vivimos por acá es el lixiviado
El lixiviado yo me refiero, esas sustancias que se producen cuando ustedes acumulan basura, surgen sustancias que son peores todavía que la basura, cuando entran en reacción todos los elementos de la basura. Entonces lo que estamos viviendo es el lixiviado de procesos sociales, cuando interactúan la exclusión social, la desigualdad social, la corrupción, un modelo económico polarizante, la integración subordinada e hiperexplotada de la fuerza laboral, la acción de las mafias de todo tipo, la debilidad del Estado, la dependencia económica y el cultivo mediático de pulsiones consumistas y sexistas. Todo este cóctel terrible lo estamos viviendo acá. Por eso, no es, yo quiero insistir mucho en esto, este proceso de calentamiento social no se vive tanto en Oaxaca o en Chiapas, en lo que son las regiones menos integradas al capitalismo internacional. Se vive en las regiones más integradas de nuestro país. Vean ustedes, el mapa de la violencia es el mapa de la integración subordinada a la globalización capitalista. Esto nos dice pues que la violencia, las violencias y la inseguridad que generan constituyen una crisis que actúa con otras crisis que está viviendo el sistema capitalista en los años recientes. La crisis energética, la crisis económica que parecía que estaba superada ya en 2009, pero que ahora está incendiando Europa. Vean si no el problema de las pensiones en Francia, la crisis financiera, la crisis alimentaria y crisis climática. Junto con todas ellas está interactuando con ella y cada vez más como producto de ella la crisis social. Las causas de esta crisis social son tres tipos de desórdenes. Se habla mucho de que la gente que cuestiona es la desordenada. Sin embargo, dice Viborca, hay desórdenes a la base de esta crisis de violencia. Primero, el gran desorden del capitalismo global y su actualización en la frontera. Hay un economista mexicano, joven, que me parece que es muy lúcido en sus análisis, y no le llama capitalismo neoliberal, le llama capitalismo cínico. Luis Arizmendi. Capitalismo cínico dice, a estos señores no les importa ser liberales o conservadores. Son conservadores cuando les conviene, neoliberales cuando les conviene, por eso se llama el capitalismo cínico. Como señala el Foro Social Mundial, detrás de lo que suele llamarse la globalización hay sobre todo un vacío y un gran desorden. El desorden del mundo, librado a las fuerzas del mercado, destruye identidades y comunidades, a la vez que incrementa desigualdades. Es un desorden que puede animar a ciertos estados a tomar la vía de la violencia y el belicismo, los Estados Unidos, y a otros a pensar la acción violenta como forma de entrar a la globalización. La globalización del capitalismo, no necesariamente neoliberal, sino cínico, como le llama el economista Luis Arizmendi, lleva pues a la globalización de la violencia. Nos decía el teórico Francis Fukuyama que cuando se globalicen el capitalismo y la democracia es el fin de la historia. Pues está resultando que Fukuyama, que escribió su libro hace 20 años, o más de 25 años, no tomaba en cuenta que la globalización del capitalismo nos trae la globalización de la violencia. Este calentamiento social, que sucede más en Chihuahua o en Tamaulipas que en Chiapas o Oaxaca, se debe a que son Chihuahua o Tamaulipas, las entidades más integradas a la globalización mediante el modelo de las maquiladoras. No se da la acumulación de efectos perversos de la globalización, donde hay más altos índices de desempleo y menores porcentajes del sector de población en el sector secundario. Se da en las regiones que alguna vez presumieron su pleno empleo, como aquí en Juárez,
en las regiones que presumieron su dinamismo industrial, su integración total a la fábrica mundial.